2 de julio de 2000. El zócalo de la Ciudad de México estalla como si el país entero hubiera contenido la respiración durante 71 años y por fin pudiera soltarla. Millones celebran la caída del PRI. Vicente Fox, el hombre de las botas, el ex ejecutivo de Coca-Cola, el ranchero de 1,92 que prometió limpiar la corrupción, entra a la historia como el presidente que venía a romper el régimen. Pero esta no es la historia de cómo llegó al poder. Esta es la historia de cómo dejó que el poder entrara a su casa, se sentara a su mesa y destruyera todo lo que había prometido salvar. Porque detrás del cambio que México celebró aquella noche, empezó a crecer algo mucho más oscuro. Según versiones, una esposa que no quería ser adorno sino dueña del trono. Un círculo familiar que convirtió Los Pinos en centro de favores, contratos y ambiciones. Y un presidente que, cegado por su necesidad de tener una familia perfecta frente a las cámaras, terminó entregando no solo su apellido, sino el sentido entero de su mandato. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, como un hombre que había derrotado a un sistema de 7 décadas, terminó, presuntamente, bajo la influencia de Marta Sahagún y de historias tan turbias que en México todavía se repite una palabra con escalofrío: toloache. Segundo, cómo el escándalo de las toallas de lujo fue apenas la cortina de humo de algo mucho más grande. Una red de dinero, contratos y privilegios que olía a saqueo. Tercero, cómo los hijos de Marta, Manuel y Jorge Briviesca pasaron de estar cerca del poder a ser señalados en el corazón de una maquinaria de tráfico de influencias, Pemex, Oceanografía y millones de pesos que parecían no tener fondo. Y cuarto, la traición final. La carta brutal de Alfonso Durazo en 2004 y el derrumbe de un hombre que años después acabaría vendiendo saludos en internet mientras su legado se convertía en burla. Guarda esta idea desde ahora. A Vicente Fox no lo destruyó un rival, lo vaciaron desde adentro. Y para entender cómo ocurrió, hay que volver al origen. Todo comenzó lejos del zócalo, lejos de los reflectores, lejos del rugido de la multitud, que décadas después lo llamaría Salvador de México. San Francisco del Rincón, Guanajuato, 1942. Un país que todavía estaba aprendiendo a caminar después de la revolución. Un campo donde el polvo se pegaba a las botas, donde el apellido pesaba más que los sueños, y donde los hombres aprendían muy pronto una lección sencilla y brutal. Mandar era sobrevivir. Ahí nació Vicente Fox Quesada, en una familia con tierra, con orden, con disciplina, con una idea muy clara de lo que significaba el poder. No era un niño pobre, no era un muchacho sin oportunidades, pero sí era alguien que desde muy temprano entendió el valor de la imagen. Y eso, al final, sería una de las semillas de su ruina. Porque Fox descubrió pronto algo que después explotaría como nadie en la política mexicana. La gente no solo vota por ideas, la gente vota por personajes, por símbolos, por hombres que parecen salidos de una película que promete rescate. Alto, desgarbado, con esa voz áspera de ranchero, con botas, con modales bruscos y con el aire del hombre que no pide permiso. Vicente Fox empezó a construir una figura que parecía diseñada para un país cansado de los mismos apellidos, de los mismos trajes oscuros, de las mismas mentiras envueltas en discursos perfectos. En 1964 entró a Coca-Cola, no arriba, abajo. Empezó desde posiciones menores, aprendiendo rutas, ventas, logística, disciplina empresarial. Y subió. Vaya si subió. Con los años se convirtió en uno de los hombres fuertes de la compañía en México y América Latina. Ese ascenso fue real. Ese talento existía. No era un invento. Sabía vender. Sabía mandar. Sabía convencer. Y más importante todavía, sabía convertir su propia historia en una marca. El empresario eficiente, el hombre del campo, el ejecutivo moderno, el mexicano distinto. Guarda esto en tu mente, porque va a ser importante después.
Antes de conquistar un país, Fox aprendió a venderse a sí mismo. Pero mientras su figura pública se hacía cada vez más sólida, su casa empezaba a llenarse de silencios. En 1969 se casó con Lillian de la Concha. Parecían una pareja estable, respetable, correcta. El tipo de matrimonio que luce bien en las fotos, y mejor todavía en campaña. Sin embargo, detrás de esa imagen había una herida que nunca cerró del todo. No pudieron tener hijos biológicos. Adoptaron 4: Ana Cristina, Vicente, Paulina y Rodrigo. Intentaron construir la familia completa que la vida les había negado por otro camino. Intentaron parecerse a la idea de felicidad que el país esperaba de ellos, y por un tiempo funcionó. O al menos eso parecía. Porque hay hogares que no se rompen con un grito, se rompen con ausencias, con cenas vacías, con puertas cerradas, con viajes interminables, con la sensación de que el hombre que sonríe en las fotos ya no vive realmente ahí. A medida que Fox se hundía más en sus ambiciones, primero empresariales y luego políticas, la familia fue dejando de ser refugio para convertirse en escenografía. Él seguía avanzando, seguía creciendo, seguía soñando con algo más grande. Pero en el proceso empezó a vaciar el único lugar donde un hombre aprende quién es cuando nadie lo aplaude. En 1990 el matrimonio se quebró. Después de 21 años, Lillian pidió el divorcio. Y aquí es donde empieza de verdad el abismo. Porque esa separación no solo destruyó una relación, destruyó la ilusión que Fox tenía de sí mismo. El hombre fuerte, el hombre exitoso, el hombre destinado a salvar a México, no había podido salvar su propia casa. Y para alguien obsesionado con el control, con la imagen y con la idea de encarnar un destino histórico, eso no era una simple pérdida sentimental, era una humillación íntima, una grieta, un vacío. Quizá tú también has visto algo así alguna vez. Personas que parecen invencibles en público y, sin embargo, toman sus peores decisiones justo cuando más miedo tienen de quedarse solas. Eso fue lo que empezó a ocurrir con Vicente Fox, el empresario brillante, el futuro gobernador de Guanajuato en 1995. El hombre que se convertiría en presidente en 2000 con niveles de aprobación que rozarían el 70%. Todo eso ya venía en camino. Pero por debajo de ese ascenso había otra historia, una menos gloriosa, una mucho más peligrosa. La de un hombre que necesitaba reconstruir una familia perfecta para no derrumbarse por dentro. Y esa necesidad fue exactamente la puerta que alguien estaba esperando cruzar. Porque la obsesión de Vicente Fox no era solo llegar a Los Pinos, era llegar acompañado. Era tener al lado la imagen correcta, la mujer correcta, el retrato correcto. Y esa obsesión lo empujó a tomar la decisión que lo cambió todo. Hay momentos en que la historia de un país cambia en una plaza pública, frente a millones de ojos. Y hay otros momentos, mucho más peligrosos, que cambian en silencio, dentro de una habitación cerrada, entre susurros, miedos y decisiones que nadie se atreve a admitir. Lo que pasó con Vicente Fox no empezó con un escándalo de periódicos ni con una derrota electoral. Empezó con algo más íntimo, más oscuro, más difícil de probar y, por eso mismo, más devastador. Marta Sahagún no era una mujer cualquiera entrando al poder por accidente. Nació el 10 de abril de 1953. Venía de una formación religiosa, de disciplina, de apariencia correcta, de esa clase de imagen que tranquiliza a la gente. Ordenada, seria, eficiente. La clase de mujer que parece haber nacido para poner orden en una oficina y sonreír justo lo necesario frente a las cámaras. Pero detrás de esa superficie había otra cosa. Una ambición enorme, fría, paciente. Ambición de estar cerca del poder, sí, pero no como acompañante. Como dueña de la puerta, como la mano que decide quién entra y quién cae. Cuando Fox la incorporó a su círculo más íntimo como portavoz, ella entendió algo antes que todos los demás. Entendió que el hombre que había derrotado a un sistema entero también era un hombre emocionalmente quebrado.
Lo que el país veía como fuerza, ella lo vio como necesidad. Lo que México llamaba carácter, ella lo reconoció como vacío. Y ahí empezó todo. Porque un hombre que quiere salvar una nación puede parecer invencible, pero un hombre que no soporta quedarse solo es otra historia. Según versiones que circularon durante años en el entorno político y periodístico, Marta no se conformó con esperar. No quiso ser la sombra del presidente. Quiso convertirse en la presencia inevitable, en la voz que se escucha antes que la suya, en la voluntad que termina imponiéndose incluso cuando no aparece delante de las cámaras. Y aquí entra el detalle que convirtió un romance de poder en una leyenda oscura. La palabra que en México todavía provoca una mezcla de burla y escalofrío. Toloache. Guarda este detalle, porque va a ser importante más adelante. Según testimonios citados por investigaciones periodísticas, Marta habría sido acercada a círculos de ocultismo, a través de personajes que ya se movían entre poder, superstición y control. Se habló de viajes, de rituales, de un brujo cubano llamado Padre Santos, de frascos disfrazados de vitaminas, de gotas vertidas en el jugo o el café matutino del presidente, de una sustancia usada según la tradición popular, para doblegar voluntades. ¿Fue real? ¿Fue exageración? ¿Fue una forma desesperada de explicar cómo un hombre que prometió limpiar el sistema terminó rindiendo su casa, su gobierno y su criterio? Nadie ha podido cerrar del todo esa pregunta. Pero el rumor sobrevivió porque explicaba demasiado. Y luego vino la fecha que lo cambió todo. 2 de julio de 2001. Exactamente un año después de su victoria histórica. Exactamente el día en que Fox cumplía 59 años. Ese día se casó con Marta Sahagún. Piénsalo un segundo. La misma fecha en que había nacido el mito democrático, se convirtió en la fecha de nacimiento de su maldición privada. La mujer que había entrado como colaboradora se convirtió en esposa. Y la esposa, muy pronto, empezó a comportarse como algo más que primera dama. Mucho más. Mucho. Los Pinos dejó de parecer la residencia del cambio y empezó a parecer la antesala de una corte. El primer gran aviso no fue un crimen ni una carta de renuncia. Fue algo aparentemente ridículo. Toallas, sábanas, cortinas, muebles, gastos absurdos, lujos ofensivos. En 2001 estalló el escándalo que el país bautizó como Toalla Gate. Más de 9 millones de pesos en remodelaciones. Toallas importadas de cientos de dólares cada una, juegos de cama costosísimos, cortinas automatizadas. Todo pagado mientras el gobierno seguía vendiendo austeridad, honestidad y cercanía con el pueblo. Y aquí está lo peor. No fue solo el derroche. Fue la respuesta. En vez de frenar el escándalo, de poner distancia, de proteger el sentido moral de su presidencia, Fox defendió lo indefendible. La protegió a ella, como si ya no pudiera distinguir entre amor, dependencia, temor o simple sometimiento. Como si el hombre que había llegado para desmontar la corrupción no pudiera ver que el veneno ya se estaba sirviendo en su propia mesa. El secreto quedó cubierto por discursos, por explicaciones, por sonrisas oficiales. Pero los secretos nunca desaparecen, solo cambian de forma. Y mientras el país discutía toallas y cortinas, algo mucho más grave ya estaba creciendo dentro de la familia presidencial. Algo que iba a terminar por pudrirlo todo desde adentro. Y ahora llegamos a la parte más cruel de toda esta historia. Porque el verdadero precio de los secretos no siempre lo paga quien los comete. A veces lo pagan los hijos. A veces lo paga la mujer que estuvo primero. A veces lo paga la gente que no firmó ningún pacto, que no pidió estar en medio de la guerra, pero que termina convertida en daño colateral de una ambición ajena. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la casa de Vicente Fox, cuando Marta Sahagún dejó de ser una presencia incómoda y se convirtió en el nuevo centro de gravedad de Los Pinos. Los 4 hijos adoptivos de Fox habían sido, durante años, parte del decorado perfecto, la imagen del hombre fuerte, del padre estable,
del político que entendía a las familias mexicanas porque tenía una propia. Ana Cristina, Vicente, Paulina, Rodrigo. Nombres útiles para las revistas, para las campañas, para los retratos de estabilidad. Pero una cosa es posar con una familia y otra muy distinta construirla. Y cuando Marta entró de lleno en la vida de Fox, esa familia que ya venía resquebrajada dejó de fingir que seguía unida. La primera expulsada fue Lilian de la Concha. Piénsalo un segundo. Una mujer que había acompañado a Fox desde los años de Coca-Cola, desde antes del Zócalo, antes de las botas presidenciales, antes de los discursos sobre el cambio. Una mujer que había soportado ausencias, giras, ambiciones, campañas, silencios, y sin embargo, terminó convertida en una figura incómoda, casi en un estorbo que había que apartar para que la nueva historia pudiera escribirse sin manchas. Se habló de tensiones feroces, de humillaciones, de una atmósfera imposible. Lilian salió del centro del poder y acabó en Europa con su hija Paulina, lejos de la corte, lejos del foco, lejos del hombre al que había acompañado durante más de 2 décadas. Pero lo peor no vino ahí, porque algunas personas sobreviven al abandono. Lo que no siempre sobreviven es a lo que hacen después para llenar ese vacío. Años más tarde, Lilian se vio involucrada con Marco Antonio Delgado, un hombre más joven, seductor, hábil, uno de esos personajes que aparecen en la vida de alguien herido, justo cuando más necesita creer otra vez. Él decía ser agente de la CIA, decía tener contactos, operaciones, secretos de Estado. Y era mentira, una mentira enorme, un fraude, una trampa. Lilian, la exesposa del expresidente que había sido desplazada del relato oficial, cayó en una nueva historia de manipulación, como si una vida quebrada pudiera atraer inevitablemente a quienes saben aprovecharse de las grietas. Murió en julio de 2020, enferma, lejos del brillo, lejos del poder, lejos del hombre con el que había intentado construir algo duradero. Y hay muertes que no solo cierran una vida, también cierran una injusticia que jamás fue reparada. Mientras eso ocurría lejos de Los Pinos, dentro de la residencia presidencial se estaba formando otra tragedia. Los hijos de Fox seguían ahí, pero ya no pertenecían realmente al nuevo orden. Habían sido reemplazados sin decreto, sin ceremonia, sin explicación pública. Ana Cristina lo dijo años después con una frase que lo resume todo: que aquella familia era, en el fondo, una representación para las revistas, una escenografía, una ficción. Imagínate crecer viendo cómo el apellido que debía protegerte se convierte en una puerta que solo se abre para otros. Ana Cristina eligió un camino que muchas personas toman cuando no saben cómo ponerle nombre a su dolor. Superficie, exceso, frivolidad, fiestas, cirugías, declaraciones vacías. La prensa la mostró como símbolo de vanidad, pero detrás de ese personaje había algo más triste. Había una hija intentando existir en una casa donde ya no importaba. Una hija compensada con privilegios materiales, con comodidades, con espacios decorados, pero no con presencia, no con escucha, no con esa forma de amor que no puede comprarse con dinero público. Y mientras los hijos de Fox quedaban reducidos a figuras secundarias, otros ocupaban el lugar central. Manuel y Jorge Briviesca Sahagún, los hijos de Marta. Ellos no fueron tratados como invitados de la nueva familia presidencial. Fueron tratados como herederos, como si el poder también pudiera adoptarse, pero solo cuando convenía. Empezaron a moverse por Los Pinos con la confianza de quienes se saben protegidos. Aviones privados, vacaciones, casas del Estado utilizadas como si fueran propiedad familiar, privilegios obscenos. El tipo de vida que vuelve arrogante incluso al que no nació con poder. Guarda este detalle porque va a ser decisivo. Mientras los hijos de Fox aprendían a vivir con el abandono, los hijos de Marta aprendían a vivir con impunidad. Unos crecían con el vacío, los otros crecían con acceso.
Y cuando en una misma casa unos son educados en la ausencia y otros en el privilegio, lo que viene después no es una familia, es una guerra silenciosa. Una guerra donde el amor deja de importar, y lo único que queda por repartir es el botín. Si las toallas de lujo en Los Pinos fueron el primer insulto visible, lo que vino después fue mucho peor. Porque una cosa es gastar dinero público en cortinas, sábanas y caprichos de palacio. Y otra muy distinta es convertir el poder presidencial en una llave maestra para abrir contratos, desviar fondos, manipular instituciones y construir una maquinaria que no servía al país, sino a una familia. Ahí fue donde la historia de Vicente Fox dejó de ser la decepción de un gobierno y empezó a parecerse a una operación de saqueo con apellidos, intermediarios y cuentas demasiado grandes para ser casualidad. El nombre que aparece en el centro de esa oscuridad es Oceanografía. Guárdalo bien, porque vas a necesitarlo. Año 2000. Mientras México celebraba el cambio, esta empresa estaba lejos de parecer una joya. Venía arrastrando deudas, problemas fiscales, amenazas de embargo. Un panorama que en cualquier país con instituciones sanas la habría dejado al borde del colapso. Pero algo cambió. Y cambió justo cuando Vicente Fox llegó a la presidencia. De pronto, las puertas empezaron a abrirse. Los obstáculos desaparecieron. Los contratos empezaron a llover. Lo que parecía una compañía condenada se transformó en una privilegiada del nuevo régimen. No fue magia. Fue poder. Poder político convertido en influencia. Influencia convertida en negocios. Y negocios convertidos en una nueva aristocracia. Según investigaciones y señalamientos que crecieron durante esos años, Manuel y Jorge Briviesca, los hijos de Marta Sahagún, se movían alrededor de Oceanografía como piezas clave de un engranaje que nadie quería nombrar en voz alta. No porque faltaran rumores, al contrario, sobró ruido. Lo que faltó fue castigo. El 20 de abril de 2001 se levantaron bloqueos y restricciones que pesaban sobre la empresa. A partir de ahí, el ascenso fue brutal. Pemex se convirtió en el gran botín. Los contratos comenzaron a multiplicarse, el dinero también. Y aquí llegan los números que destruyen cualquier intento de fingir inocencia. Entre 2002 y 2006, el nombre de Oceanografía quedó ligado a contratos que rondaban los 5.929 millones de pesos. Piénsalo un segundo. Miles de millones. No estamos hablando de pequeños favores, de comisiones discretas, de una corruptela de oficina. Estamos hablando de una escala que solo existe cuando el poder deja de ser gobierno y se convierte en negocio familiar. Mientras el país seguía creyendo que el viejo régimen había caído, otro estaba aprendiendo a saquear con lenguaje nuevo. Pero Oceanografía no era la única tubería por donde salía el dinero. Había otra estructura, mucho más elegante en apariencia, mucho más difícil de atacar en términos morales. Vamos, México. Suena noble, casi patriótico. Suena a ayuda, a solidaridad, a sensibilidad social. Exactamente por eso funcionaba tan bien, porque hay trampas que no se esconden detrás del miedo, sino detrás de la caridad. La fundación ligada a Marta Sahagún reunió cientos de millones de pesos, cerca de 700 millones en pocos años. Donaciones, aportaciones, apoyos, dinero que supuestamente iba dirigido a causas sociales. Y sin embargo, una parte enorme terminó envuelta en cuestionamientos, opacidad, costos inflados y rutas que parecían diseñadas no para aliviar el dolor de los pobres, sino para alimentar un sistema paralelo de poder. Se habló incluso de desvíos desde la Lotería Nacional. Más de 100 millones de pesos señalados en un esquema que golpeó algo todavía más ofensivo que la corrupción común. Golpeó la idea de la ayuda, porque robarle al Estado ya es grave. Pero hacerlo bajo la máscara de la beneficencia tiene otro nivel de cinismo. Es mirar a un país necesitado a los ojos y usar su miseria como coartada. Quizá tú también has visto algo parecido alguna vez. Personas que dicen servir mientras se sirven primero.
Personas que hablan de valores mientras cuentan billetes en otra habitación. Eso fue lo que pasó aquí. Y Vicente Fox, el hombre que había prometido limpiar la casa, no solo no detuvo el incendio, lo dejó avanzar, protegió, justificó, calló. Y en ese silencio terminó de perder lo que le quedaba de autoridad moral. Porque cuando un presidente permite que el poder beneficie a su propia mesa, ya no gobierna. Administra una herencia podrida. Y esa herencia estaba a punto de estallar no solo en tribunales y escándalos, sino en el corazón mismo de la política mexicana. Y entonces llegó la traición que terminó de romperlo todo. No vino desde la oposición, no vino desde el PRI herido, no vino desde un enemigo histórico. Vino desde adentro, desde el escritorio de un hombre que había estado ahí, viendo cómo el proyecto del cambio se pudría día tras día en los pasillos de Los Pinos. Ese hombre era Alfonso Durazo. Guarda este nombre en tu memoria porque aquí la historia deja de ser un rumor de pasillos y se convierte en una acusación moral imposible de ignorar. Durazo no era un improvisado, no era un resentido cualquiera buscando 5 minutos de fama. Había sido uno de los hombres más cercanos a Vicente Fox, uno de sus operadores de confianza, uno de los testigos más directos de cómo funcionaba realmente el poder dentro de la presidencia. Había visto la campaña, había visto la victoria, había visto la esperanza de un país entero concentrada en aquel ranchero de botas altas que prometía sacar a México del pantano. Y también vio cómo esa promesa empezaba a descomponerse desde dentro. Para 2004, el ambiente en Los Pinos ya no era el de un gobierno de transición democrática. Era el de una corte dividida por lealtades, favores, ambiciones y silencios comprados. Marta Sahagún ya no se comportaba como consorte. Se comportaba como proyecto, como continuidad, como heredera designada de un poder que no le pertenecía. La idea de su candidatura presidencial para 2006 ya circulaba con suficiente fuerza como para dejar de ser un simple chisme. Y eso, para cualquier demócrata serio, era una señal de alarma. Pero para Alfonso Durazo fue algo más que una alarma. Fue la prueba de que el cambio prometido en el año 2000 estaba siendo secuestrado por una lógica que México conocía demasiado bien. La lógica del dedazo. La lógica de la familia, la lógica del poder hereditario disfrazado de modernidad. En julio de 2004, Durazo hizo algo que muy pocos hombres hacen cuando todavía están cerca del centro del poder. Renunció. Pero no renunció con una frase diplomática ni con un comunicado tibio. Renunció con una carta de 19 páginas. 19 páginas. Piénsalo un segundo. No era una despedida. Era una autopsia, un documento escrito por alguien que ya no podía seguir callando lo que veía. Ahí habló de las tentaciones dinásticas. Ahí advirtió que México no había pagado el precio de 71 años de hegemonía para terminar aceptando otro experimento familiar desde Los Pinos. Ahí dejó claro que impulsar a Marta desde el poder presidencial no solo era políticamente torpe, era éticamente inaceptable. Quizá tú también has vivido algo parecido alguna vez. Ese instante en que entiendes que quedarte callado te convierte en cómplice. Durazo llegó a ese punto y decidió hablar. Dijo, en esencia, lo que casi nadie se atrevía a decir en voz alta: que la ambición de Marta podía tener viabilidad mediática, influencia, estructura, operadores, pero no tenía legitimidad moral. No tenía sustento ético. No tenía derecho a usar la investidura presidencial como escalera. Y aquí viene el momento más revelador de todos. Porque esta era la última oportunidad de Vicente Fox para frenar, para reaccionar, para reconocer que algo se había torcido, para elegir entre el país y el pequeño imperio doméstico que se estaba formando bajo su propio techo. Podía escuchar la advertencia. Podía corregir el rumbo. Podía salvar al menos una parte de su legado. No lo hizo. Hizo exactamente lo contrario. En vez de escuchar a uno de sus hombres más leales, Fox
Se lanzó contra él con rabia. Lo llamó traidor. Lo comparó, según sus propias palabras posteriores, con Judas. Lo redujo públicamente. Lo trató como si el problema no fuera la podredumbre que denunciaba, sino el atrevimiento de denunciarla. Ese fue el instante en que Vicente Fox dejó de ser solo un presidente débil. Se convirtió en protector consciente del desastre. Porque una cosa es caer por ingenuidad. Otra muy distinta es seguir hundiéndote después de que alguien te muestra el abismo. Desde ese momento, la historia quedó sellada. El hombre que había llegado al poder prometiendo romper con el viejo sistema, terminó defendiendo una versión todavía más humillante de ese mismo sistema, una presidencia capturada por intereses domésticos, por ambiciones con apellido, por un proyecto que confundió el mandato de una nación con el capricho de una familia. Y cuando eso ocurre, ya no queda espacio para la épica, solo queda la caída. Pero incluso esa caída, por devastadora que fuera, todavía no mostraba su forma final. Porque lo peor no sería la carta, ni el escándalo, ni la vergüenza pública. Lo peor sería ver a Vicente Fox años después, solo, desgastado, sin poder, contemplando las ruinas de todo aquello que alguna vez juró transformar. Y al final, como ocurre tantas veces con los hombres que confundieron el poder con eternidad, Vicente Fox no cayó de golpe. Se fue deshaciendo, poco a poco, año tras año, declaración tras declaración, escándalo tras escándalo. Como una estatua que primero pierde brillo, luego grietas, luego pedazos enteros, hasta que un día nadie recuerda ya la figura heroica que alguna vez quiso representar. Eso fue lo que pasó con él después de dejar Los Pinos. Porque hay expresidentes que se retiran con la solemnidad de quienes entienden el peso de la historia. Y luego está Vicente Fox, el hombre que en diciembre de 2006 abandonó la presidencia con su imagen ya dañada, con la promesa del cambio hecha pedazos, y con un país que empezaba a mirar hacia atrás no con gratitud, sino con una mezcla de decepción y rabia. Aún así, durante algún tiempo conservó algo del privilegio que deja el cargo: pensión, escoltas, atención médica, protección institucional, el tipo de colchón que permite envejecer sin tocar el suelo. Pero el suelo siempre llega. En 2018, con la llegada de un nuevo gobierno decidido a recortar los privilegios de los expresidentes, Fox perdió la pensión vitalicia y buena parte del aparato que durante años había sostenido su comodidad. De pronto, el hombre que había administrado presupuestos nacionales empezó a hablar en público de finanzas raquíticas. Así lo dijo, raquíticas. Como si la historia hubiera querido regalarle una palabra exacta para describir no solo su economía personal, sino el estado final de su prestigio, sin ahorro suficiente, sin tranquilidad, sin esa grandeza que alguna vez creyó asegurada. Piensa en eso un momento. Un expresidente de México, un hombre que un día habló desde el Zócalo como símbolo de ruptura histórica, convertido décadas después en alguien quejándose de dinero, contando lo que ya no tiene, explicando por qué el retiro no le alcanza. Hay una clase de humillación especial en eso. No la humillación del pobre que nunca tuvo, sino la del poderoso que lo tuvo todo y termina descubriendo que el poder no sabe cuidar a nadie cuando deja de ser útil. Y entonces vino la escena que para muchos selló su caída moral. Cameo. Sí, Cameo. La plataforma donde celebridades, exfiguras públicas y personajes de Internet venden videos personalizados a cambio de dinero. Ahí apareció Vicente Fox, ofreciendo saludos, felicitaciones y hasta canciones de cumpleaños por unos cuantos miles de pesos. Las mañanitas, grabadas por un expresidente, el símbolo de la alternancia democrática rebajado a entretenimiento por encargo. El hombre que había prometido dignificar el cargo terminó rentando su voz, como si fuera un recuerdo barato de otra época. Quizá tú también has visto algo así. Personas que no entienden en qué momento cruzaron la línea entre seguir vigentes y empezar a vender los restos de lo que fueron. Eso hizo Fox. No defendió su legado, lo puso en oferta.
Y como si eso no bastara, todavía quiso reinventarse una vez más. Negocios, nuevas aventuras, nuevas promesas. Entre ellas, una de las más extrañas y reveladoras, su asociación con el negocio del cannabis y la marca Paradise. Sonaba moderno, sonaba audaz, sonaba como otro intento de venderse como visionario. Pero el resultado fue el mismo que tantas otras cosas en su vida posterior. Polémica, cuestionamientos, decomisos, cierres, señalamientos por productos con CBD comercializados sin las autorizaciones sanitarias adecuadas. Otra vez el nombre, otra vez el escándalo, otra vez la sensación de que nada en torno a Vicente Fox podía envejecer con dignidad. Mientras tanto, Lilian de la Concha había muerto en 2020. Marta seguía ligada al recuerdo más turbio de su mandato. Los Briviesca continuaban asociados, en la memoria pública, al abuso, al privilegio y a las sombras del dinero. Y Fox envejecía en San Cristóbal, rodeado no por la gratitud histórica, sino por el eco interminable de sus propias decisiones. No todos los finales hacen ruido. Algunos se parecen más a esto. Un hombre mayor, en su rancho, viendo cómo su nombre ya no despierta esperanza, sino burla. Como su paso por la presidencia ya no se recuerda como el amanecer de México, sino como la oportunidad que se pudrió desde adentro. Y todavía faltaba lo más duro de aceptar. No lo que perdió en dinero, no lo que perdió en poder, sino lo que perdió para siempre frente al juicio de la historia. Y aquí es donde la historia deja de pertenecerle a Vicente Fox y pasa a manos de algo mucho más severo que cualquier tribunal, la memoria de un país. Porque los jueces pueden tardar, los expedientes pueden dormirse, las fortunas pueden esconderse detrás de abogados, fideicomisos y nombres prestados. Pero la historia no olvida del mismo modo que olvida la política. La historia espera, mira, junta las piezas, y cuando por fin dicta sentencia, lo hace sin posibilidad de apelación. Piensa en el tamaño de la caída. Un hombre que en el año 2000 encarnó la ruptura más importante de la democracia mexicana desde el fin de la hegemonía del PRI. Un hombre que prometió sacar a la corrupción de Palacio, barrer las viejas costumbres, cerrar el paso a los privilegios de casta. Y sin embargo, en apenas unos años, ese mismo hombre quedó asociado a todo lo que había jurado destruir. Toallas de lujo, residencias remodeladas con dinero público, hijos políticos convertidos en operadores de influencia, contratos multimillonarios alrededor de oceanografía, fondos de caridad rodeados de sospechas, una carta de renuncia que sonó como testamento moral, y finalmente, un expresidente envejecido, ofreciendo saludos pagados por internet, mientras su legado se convertía en materia prima para la burla. Guarda esto en tu memoria porque aquí está la clave de todo. Vicente Fox no fue destruido solamente por sus enemigos, fue destruido por su propia incapacidad para poner límites, por su necesidad de ser querido, por su miedo a la soledad, por su decisión de confundir amor con dependencia, familia con botín, poder con patrimonio doméstico. Ese fue su verdadero derrumbe. No perdió solo una presidencia honorable. Perdió el derecho a ser recordado como el hombre que abrió una nueva etapa para México. Y hay algo todavía más triste. La tragedia no se quedó en él. Salpicó a todos alrededor. Lilian de la Concha terminó lejos del centro de la historia, cargando el peso de un pasado roto hasta su muerte en 2020. Los hijos adoptivos de Fox crecieron bajo la sombra de una familia convertida en escenografía. Marta Sahagún quedó inscrita en la memoria pública no como una primera dama de Estado, sino como el símbolo de una ambición que nunca reconoció fronteras. Y los Briviesca, más allá de lo que la justicia alcanzara o no aprobar, quedaron fijados en el imaginario colectivo como el rostro de una generación que aprendió demasiado pronto que el apellido correcto podía abrir las bóvedas del país. Quizá tú también has visto algo así. Familias que por fuera parecen invencibles y por dentro ya están podridas. Casas llenas de dinero y vacías de paz. Personas que ganan todo lo visible y pierden lo único que de verdad importa.
Eso fue telfoxismo al final. No una transición, no una promesa incumplida solamente. Fue una advertencia. Porque el verdadero legado de una persona no está en el cargo que ocupó ni en la fortuna que acumuló, ni en las fotografías donde aparece sonriendo junto a presidentes, empresarios o celebridades. El verdadero legado está en lo que deja cuando el poder se va, en cómo lo recuerdan sus hijos, en si su nombre todavía inspira respeto o solo ironía, en si su historia sirve para iluminar un camino o para advertirle a los demás dónde está el abismo. Vicente Fox quiso pasar a la historia como el hombre que despertó a México, pero terminó convertido en otra cosa. En el recordatorio de que el poder no siempre corrompe de golpe. A veces seduce, a veces acaricia, a veces promete compañía, protección, continuidad. Y cuando la víctima se da cuenta de lo que ha entregado, ya no queda presidencia, ni familia, ni discurso capaz de salvarla. Ese fue el precio real. No los millones, no los contratos, no las propiedades. El precio fue ver cómo una oportunidad histórica, quizás irrepetible, se pudría desde adentro hasta convertirse en una maldición con apellido. Y cuando eso ocurre, ya no importa cuánto dinero quede escondido, ni cuántos años pasen en un rancho rodeado de silencio. La sentencia ya está escrita, y la historia, es así, no perdona.